Estamos acá en lo que va a ser este conversatorio de género, vivienda y barrio, enmarcado en la Semana de la Vivienda. La idea es que ya podamos tener un espacio no solo para que nosotras podamos dar nuestra perspectiva desde los lugares en los que nos ha tocado desempeñarnos, y que también generemos una conversación entre todas respecto de estos temas. Eh, yo soy Alejandra Ramos, soy investigadora del Centro de Desarrollo Humano Sustentable y profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Santiago. Y estoy acá con Valentina Saavedra, académica del INDI de la Universidad de Chile, exfuncionaria de Chile Pulsa, actual jefa de gabinete del Ministerio de Educación. Y también está acá en presencial Patricia Retamar, quien es investigadora postdoctoral del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor y miembro del colectivo Ciudad Feminista. Y a distancia tenemos a Carla Ahumada, quien es la presidenta de la Cooperativa Feminista de Vivienda Gladys Marín de Quilpué, Villa Alemana. Así que agradecemos mucho que se haya conectado hoy día también para conversar con nosotras. Muchas gracias a nuestras tres, conmigo cuatro invitadas panelistas. Y la estructura va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera ronda de conversación entre panelistas con algunas preguntas guías, luego de lo cual vamos a tener un tiempo equivalente para conversar respecto de las preguntas o comentarios que el público pueda querer plantear. ¿Sí? ¿Partimos entonces? A ver, la primera pregunta, y que es una pregunta bastante amplia, una pregunta marco, es ¿cuáles son los principales problemas de género que ustedes identifican en torno a la vivienda y el barrio en Chile? Acá podemos todas contestar todas las preguntas, o si alguien quiere pasar, también es posible, guarda tiempo para otro. Eso. No sé quién quisiera partir. Patricia. Ya, para romper el hielo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la actividad. Esto implica más trabajo del que ya tienen que estar presentes, así que se agradece el espacio para seguir pensando en algo que para nosotros es fundamental, ¿verdad? Mirar estos fenómenos urbanos, espaciales y sobre todo la vivienda desde la perspectiva de género. Actualmente hemos podido profundizar en este debate, ya hace 30 años académicas y activistas han logrado poner los temas más relevantes sobre las desigualdades que experimentan las mujeres en el espacio urbano y también cómo la vivienda, desde la dificultad de acceso, es una limitante para la vida de las mujeres e incluso observarla desde adentro, pensando en que allí, en ese lugar, se reproducen muchas de las desigualdades que se expresan finalmente en la sociedad desde esta misma perspectiva. Si uno tuviese que hablar de los principales problemas, nos pondríamos a discutir cuáles son, ¿verdad? Depende de cada una de las miradas y los enfoques, y ahí la compañera Carla también tendrá su posición. Lo que ha salido mucho en la palestra últimamente tiene que ver, bueno, desde dónde miramos este tema. Y a mí me gusta posicionarlo siempre desde la perspectiva de clase y género. Entonces, si vemos las dificultades que experimentan las mujeres de más bajos ingresos, la verdad es que las desigualdades y las dificultades son enormes, desde el mismo acceso hasta el acceso a la vivienda, digo, hasta las dificultades que se experimentan en el espacio urbano en el que cohabitan. La mala calidad de la infraestructura, la dificultad de acceso a los servicios básicos, a las infraestructuras de cuidado, todo van a ser más difíciles mientras también se mantengan los clásicos roles de género, ¿verdad? En donde a las mujeres siempre va a recaer el trabajo doméstico de cuidado. Eso es un punto, y que lo observamos y fortalecemos el debate, desde ahí me posiciono al menos. Otro elemento que se ha discutido y que es relevante es pensar en la dificultad que hay una vez ya obtenida vivienda y el fortalecimiento del espacio urbano, es cómo las mujeres han logrado incidir y materializar logros en torno a la infraestructura de dicho espacio, desde la ampliación, desde la habitabilidad de la vivienda hasta la habitabilidad de. Entonces las mujeres siempre van a ser quienes van a preocuparse, y la historia lo dice, en artículos muy destacados
han logrado hacer presente la participación activa. Hay un porcentaje importante dentro de las agrupaciones por el derecho a la vivienda que son liderados. Entonces, además de del fortalecimiento de la infraestructura, vendría otro que yo estoy bien cercana, que tiene que ver con la movilidad y el trabajo. O sea, cómo el lugar no solamente logra ser habitable, logra tener la infraestructura fija para las comunidades de una mujer y una familia, sino que cómo desde ese lugar las mujeres se logran movilizar a los espacios de trabajo, cómo van y vuelven, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que eso requiere? Y cómo finalmente eso de alguna forma impacta o no en la mejor calidad de vida que se tenga al interior del show. Entonces, simplemente para darle espacio a mi compañera, en clave género y clase, yo creo que esto es sin duda un elemento vital para comprender cuáles son las principales dificultades que se experimentan actualmente, el trabajo de los cuidados que hoy día desarrollan las mujeres y cómo eso coexiste con el mismo espacio habitado, la vivienda y el barrio, y la movilidad que permite el acceso a los servicios básicos, pero también permite o no mejorar o entorpecer la calidad de vida de mujeres en torno a estas dinámicas que se dan sobre la vivienda y el barrio. Gracias, Patricia. Carla quiere comentar. Sí, hola, primero que todo dar las gracias por la invitación, saludar a las compañeras. Siempre es un gusto problematizar las temáticas de vivienda y por supuesto lo que implica para las mujeres aquello. Eh, Refiriéndonos a la pregunta, creo que coincido en muchos puntos aquí con la compañera según lo que hablamos sobre seguridad principalmente, el uso del espacio y cómo podemos usar el espacio en las ciudades. Eh, Esto implica bastante dificultad también en relación al acceso a la vivienda y dónde son ubicados también los proyectos habitacionales. Creo que igual siempre hay un sesgo también de un poco de marginación al momento de presentar los proyectos habitacionales y eso también implica dificultades posteriores luego del acceso a la vivienda. Por otra parte, creo que también es importante destacar dos puntos. Uno es la imposibilidad de ahorro y la incapacidad de ahorro que tienen las mujeres para poder acceder a las programáticas que presenta el Estado en torno a la vivienda. Y eso tiene una relación también súper estrecha con las dificultades históricas que presentamos las mujeres para organizarnos y poder levantar organizaciones que reivindiquen los derechos a la vivienda. Creo que históricamente hemos tenido una carga, la imposibilidad de desarrollarnos en el ámbito político no es prioritario cuando la vida de las mujeres aumenta la precarización, hay que cubrir muchos escenarios en torno en tanto a los cuidados y a las maternidades y al propio desarrollo personal. Entonces, eso obviamente es una merma para poder proyectar a largo plazo montos, dinero. Por ejemplo, nosotras específicamente lo que ocurre con las cooperativas, muchas veces las mujeres desisten de los proyectos habitacionales porque se presentan con un ahorro y luego de un tiempo deben recurrir a tomar de aquello y pierden de alguna medida esta posibilidad de acceder a proyectos de vivienda, me refiero colectivos. Entonces, agregaría también a lo que ya se había mencionado la imposibilidad o incapacidad de ahorro y con ello también de la mano los tiempos y la priorización de la organización política, social, de cualquier índole para poder participar de proyectos colectivos habitacionales. Carla, Bueno, primero agradecer igualmente la invitación y bueno, ya quienes lo organizan, yo estoy de acuerdo con Patricia, creo que es importante visibilizar aquello, tener estos espacios de conversación, yo creo que son un lujo y se sabe que es harta pega que hay detrás para que tres, cuatro personas estén sentadas al frente al mismo tiempo hablando del mismo tema. Entonces, primero eso, agradecerle a la organización, a todo lo que ha sido la Semana de la Vivienda también, que creo que es importante, a todas las instituciones que están involucradas. También ahí tengo el lujo de ser parte del Instituto de la Vivienda, que también está involucrado en esto.
Y bueno, a ver, primero estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionan. Yo también creo que es muy difícil leer el problema de la vivienda en Chile sin leerlo desde una clave como clasista y al mismo tiempo feminista. Em, de todas maneras, o sea, para no repetir, digamos, lo que ya se ha mencionado, yo creo que hay un problema como evidentemente más sistémico, que no se resuelve exclusivamente con la vivienda, que tiene que ver con toda la discusión sobre que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, que utiliza las formas de producción como una forma de reproducción de dichas desigualdades y se sostienen dichas desigualdades, ¿no? O sea, si las mujeres no cuidaran, si las mujeres no usáramos el tiempo en resolver un montón de problemas de la reproducción social, seguramente el sistema no se sostiene. El sistema capitalista, acumulación neoliberal, mercantilizado, etcétera, no se sostiene, ¿no? Como alguien tiene que resolver esos problemas mientras se está acumulando la riqueza. Y por lo mismo creo que una de las cuestiones que tiene hoy el sistema habitacional, por decirlo así, la política de vivienda, la vivienda en sí misma, y etcétera, es que se dejó de ver como un elemento de emancipación social, que es eso desde donde nace, ¿no? En la discusión sobre el derecho a la vivienda, sobre la necesidad de que el Estado se haga cargo del problema de la vivienda, nace como una discusión sobre un elemento necesario de emancipación. Y eso implica emancipación también para las mujeres, ¿no? No solamente, digamos, para los varones o las familias nucleares heteropatriarcales y etcétera. Y por lo mismo creo que recorre en una serie de cuestiones que se ven como que la vivienda viene a ser una solución a un problema puntual o a una forma de marginación o una forma de solución marginal, mientras que debiese pensarse desde la lógica de la emancipación, cómo la vivienda te libera tiempo, cómo la vivienda te genera seguridad, seguridad económica, seguridad, por supuesto, como en términos de tu vida social, y por lo tanto no se imbrinca en un sistema de protección social o en un sistema de derechos sociales, sino que como que se ve, digamos, como elementos a resolver. Y ahí, solo para enumerar, y no me voy a extender, yo creo que aquí hay un problema de acceso a la vivienda, que ya lo mencionaba Carla en su exposición, de seguridad económica que te tiene que entregar, de la liberación del tiempo, de o sea, enfocarse desde el enfoque de cuidados, y hay un problema que está obviamente englobado en todo eso y que tiene que ver con la solución exclusivamente mercantilizada, o no exclusivamente, pero muy mercantilizada, que tiende a la estandarización de la solución. Y la sociedad no es estándar, y la estandarización básicamente implica invisibilizar la diversidad de realidades y por lo tanto de entregar un modelo hegemónico a la sociedad, y en eso yo creo que la estandarización que requiere la generación de que sea rentable básicamente el negocio de la vivienda no es compatible con una perspectiva de género. Yo voy a agregar solo dos puntos, dos pelos más a la sopa. Vamos a pasar al tema siguiente, política. A mí me gustaría, por supuesto, estando de acuerdo con todo con lo que se ha dicho, ir sobre el punto de la estandarización. Hay una forma de hacer vivienda, de hacer ciudad, que, que está bajo el supuesto de que las personas que la habitan son un cierto tipo de personas, que es una persona que se mueve sola, que no tiene restricciones de movilidad, que sus actividades principales son trabajar o estudiar, y esta no es la realidad en el caso de muchas mujeres, porque son las que cuidan, las que mantienen el día a día, que por lo tanto tienen otras actividades anexas a trabajar, que se mueven con niños, que se mueven con bolsas, que se mueven cuidando a personas enfermas, y para estas personas no están pensados en espacio. Y eso no solamente es un problema de diseño, sino de falta de reconocimiento de la existencia de estos sujetos en nuestra ciudad. Yo creo que ahí nosotros tenemos un problema de no reconocer las actividades, los movimientos de las mujeres, de la gran mayoría de las mujeres. Eso por una parte. Y yo quisiera mencionar algo que también ha salido mucho en el último tiempo en la discusión pública,
que tiene que ver con el tema de la percepción de seguridad de las mujeres en los espacios públicos, y cómo pareciera haber tiempos y espacios que no son para las mujeres. Y eso, además de ser una enorme exclusión respecto de de un montón de posibilidades, de lo que yo pudiera querer hacer con mi vida pasado cierta hora, cuando ya está oscuro, eh, naturaliza la exclusión de la mujer de ciertos horarios y de la vida urbana en ciertos momentos, o de la tutela de las mujeres en ciertos momentos. Y si bien uno puede entender que la gran mayoría de las veces cuando esto ocurre en una familia, etcétera, tiene que ver con proteger a una persona, como sociedad, en el agregado, no debiera parecernos aceptable que tuviéramos que hacer eso. O sea, ahí hay un elemento que a mí me parece como un problema muy central. Esto de que cuando se puso el toque de queda, muchas organizaciones feministas dijeron, nosotras siempre hemos tenido toque de queda. Yo creo que eso no debe ser pasado por alto. Pero no me voy a entender, porque muy poco, tampoco tengo la cuidado que nadie se quiere entender. Nos habían puesto acá dos preguntas, pero por motivos de tiempo y de que las panelistas consideraron que eran de enorme dificultad las preguntas, las vamos a juntar para que puedan elegir qué es lo que quieren decir respecto a este tema. Tiene que ver con cómo las políticas públicas pueden haber empeorado o mejorado estos problemas en los últimos años, y qué cosas podríamos hacer para en el fondo avanzar hacia un poco lo que decía Valentina, hacia un enfoque más emancipador en el fondo en los temas de vivienda. Y como lo dijo ella, voy a repetir. Ya. Estoy en una posición media compleja de discutir sobre qué es lo que está hecho al respecto, pero a ver, yo creo que el que se ha empeorado, mira, yo diría que se pueden, o sea, uno puede hacer una revisión bien larga sobre cómo la política pública ha contribuido a, yo diría, a la precarización muchas veces de las mujeres. Yo creo que quiero centrarme en dos cuestiones en particular. Una que tiene que ver con el aislamiento de las mujeres. Creo que esta forma de producción de vivienda y que se fomenta, digamos, desde la política social, porque uno puede decir, no, esto es un problema de los privados, pero en verdad una cuestión que se fomenta desde el modelo de política de habitacional que tenemos y que yo creo que tiene que ver con esto de, bueno, ya lo mencionaba Carla, como de la localización periférica, de viviendas que son de tamaño súper ajustado, de estándares, como esta idea de que va a vivir una familia nuclear, papá, mamá, dos hijos, etcétera, que eso ya no es así. O sea, vemos, digamos, los índices de natalidad, vemos la composición de las familias diversas, que no es la realidad en la que estamos viviendo, pero al mismo tiempo se invisibiliza, como decías tú, la labor que básicamente cumplen las mujeres y que eso se hace generalmente en la vivienda. Entonces yo diría que son modelos que no están ajustados y por lo tanto implica como en la carga de los hombros de las mujeres el adaptarse, ¿no? Y eso yo creo que genera unas formas de aislamiento en la vida cotidiana de las mujeres y que muchas veces eso significa renunciar a los trabajos o tener trabajos más precarios, lo que nos obviamente expone también a violencia económica, dependencia, menos capacidad de ahorro. O sea, creo que hay una serie de aspectos que me parece que son relevantes. Y yo creo que hay otro aspecto, es que yo no sé si es como que lo ha empeorado propiamente tal, porque siento que ha habido poco cambio y que tiene que ver con la falta de diversificación en las formas de tenencia. Creo que la reproducción de la idea o como el mantener la inercia de que la solución a la vivienda es una solución de propiedad, y por eso decía que había que brincarlo con el resto del sistema, porque hoy en día se piensa muchas veces que la vivienda es tu seguridad social. ¿No? O sea, yo tengo una vivienda y por lo tanto voy a tener algún tipo de certeza cuando sea viejo, ¿no? O le voy a dejar algo a mis hijos. Cuando en verdad eso lo deberían resolver otras partes del sistema de protección social. Y como no lo resuelve, te lo resuelve por acá, y el problema de eso es que vamos haciendo, o sea, primero ciudades que se expanden de manera descomunal y que ya es insostenible en términos medioambientales también, pero a la vez genera, digamos, una lógica de poca flexibilización de los espacios en los que habitamos. O sea, si una familia crece, bueno, ¿y qué hace? No puede cambiarse de casa, le costó 10 años que le dieran una casa en donde hay 2 habitaciones y de repente necesita 4, y bueno, ¿qué hace?
Bueno, y después se van los hijos de la casa y ahora necesitan, ¿verdad?, una habitación, no tiene para pagar, digamos, la casa completa y tampoco puede hacerlo. La vivienda estandarizada también tiene muchas dificultades de modificación, de propias remodelaciones, expansiones, ampliaciones, etcétera. Entonces creo que también ahí hay un factor que tiene que ver con la lógica de la propiedad como forma de solución de la vivienda y que yo creo que, por ejemplo, en una lógica de arriendo, que yo sí diría que este gobierno algo ha intentado avanzar en eso. A mí me hubiese gustado, la verdad, que lo hubiese hecho con más decisión y con más recursos y etcétera. Pero creo que pueden ser modelos tipos que se vayan piloteando y que ojalá podamos reproducir y que expandir, digamos, en el futuro. Y yo creo que otro aspecto, y que sí no me gustaría dejar de mencionarlo, quizás con toda como se dice, como viene muy de cerca la recomendación, que yo sí creo que, por ejemplo, este reconocimiento, que es fundamental sobre el tema de los cuidados, este gobierno sí lo ha hecho. Y perdón que me saqué aquí como mi cara de sí, soy del gobierno, o sea, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado es una de las principales políticas que tiene este gobierno, que no solamente ha reconocido simbólicamente, sino que materialmente a las personas cuidadoras, y que creo que eso tiene y debiese tener en el futuro reflejos. A mí yo tuve el privilegio de poder ser parte de quienes escribieron la política y el plan de cuidado, y en la política de cuidado hay una sección completa que habla del desarrollo territorial y barrial con perspectiva de cuidado. Yo espero que eso se cumpla. A veces las cosas se escriben, ¿no? Ya voy terminando. Pero sí creo que es importante mencionarlo como en relación al tema de la vivienda. A mí me tocó hacer algunas investigaciones y que no eran relacionadas a temas de cuidado, pero sí que muchas de las mujeres que acceden a la vivienda social terminan solicitando una vivienda social y, digamos, no pudieron tener más capacidad de ahorro o tuvieron que renunciar a su trabajo, y etcétera, etcétera, porque son cuidadoras. No es que uno llega a la vivienda y luego dice, chuta, ahora tengo que cuidar, ¿qué hago? Muchas veces termina siendo sujeta de subsidio precisamente porque tuvo un proceso de empobrecimiento producto de los cuidados. Y yo creo que eso también está muy relacionado y me parece que ahí un avance importante puede ser este sistema que dé, digamos, más oportunidades y reconocimiento, como decías tú, a la labor de cuidar que está alojada en la mujer. Carla tiene este rato. Sí. Bueno, primero que todo, le invito a la compañera a no disculparse por abanderarse en los proyectos que reivindican los derechos de las mujeres. Creo que independiente de las diferencias políticas que puedan existir dentro del feminismo, siempre hay que posicionar el hecho de que las mujeres estemos ocupando espacios de representación e incidencia en las políticas públicas. Así que no se disculpe, compañera. Por eso quería empezar. Y segundo, creo que una de las cosas en las que estamos en desventaja en las políticas públicas respecto de la vivienda principalmente es no depositar las energías en la organización política. Ya creo que todavía no hay un reconocimiento y ni como una potenciación de la organización de mujeres. Creo que todavía nos quedamos ahí un poco en los eslogans, en esta como mal moda de decir, bueno, las mujeres estamos ganando derechos, así como lo que se ocupa popularmente, así como, bueno, si ya han ganado derechos, ¿qué más quieren? Bueno, lo queremos todo y en una de esas cosas queremos también reivindicarnos lo que respecta a la vivienda. Y ahí coincido muchísimo con ustedes que con respecto, disculpen, hay mucho ruido acá y me estoy distrayendo un poco, lo siento, estoy en el patio de la universidad, entonces hay mucha interferencia. Me voy a ordenar. Lo que les quería decir principalmente es respecto a la incapacidad de hacer vida comunitaria. Eso quería llegar. Creo que los espacios que se generan dentro de las políticas habitacionales son muy mínimos para la organización social. Entonces, por un lado, es muy complicado poder como extender
la posibilidad de generar cuidados colectivos. Y eso creo que nosotras las mujeres lo hemos generado históricamente. Siempre ha existido esta como capacidad o solidaridad entre mujeres para ejercer los cuidados y creo que los espacios abiertos, los espacios que podrían ser necesarios para ejercerlos, todavía estamos en desventaja o al debe dentro de las políticas públicas, especialmente con lo que respecta a la construcción de ellas. Creo que todavía el único lugar en donde se reúnen los barrios y los vecinos son las juntas de vecinos, pero las juntas de vecinos no necesariamente están pensadas para las mujeres y ejercer los cuidados, sino que más bien tienen que ver con una cosa mucho más direccional o más vertical. Todavía no eh, existe esa confianza cultural, creo yo, en los liderazgos de mujeres y poder desarrollarnos también de una forma más crítica cuando nos reunimos en comunidad, no solamente como para ejercer y reproducir los roles que históricamente se nos ha delegado, significa lo que es más relacionado a lo doméstico, lo relacionado con los cuidados, lo relacionado con las maternidades. ¿Ya? Todavía creo que las energías se depositan en ello y no en la búsqueda de que las mujeres tengamos mayor participación y con ello de alguna forma poder llevar estas necesidades que son a lo mejor propias de las mujeres, de los cuidados y de lo que significa su participación dentro de la sociedad como sostenedoras también, como decías tú bien, de, del modelo del capitalismo, sino que también poder desarrollarnos dentro de una postura más crítica y poder dar nuestra versión de las cosas, porque todavía hay un desconocimiento desde las políticas públicas o de quienes participan en el ejercicio de estas políticas, de cuál es la realidad como más doméstica, diaria, cotidiana de las mujeres. Entonces, es por ello que creo que no solamente se soluciona la vivienda, como bien decía la compañera, sino que también la extensión que significa la obtención de la vivienda, como ese como logro, comillas, implica también cambios en otras esferas y escenarios de las mujeres, tanto personales como de transformación social. Perdón. Ya. Súper, el comentario de Carla me permite continuar una reflexión que iba en esto de cómo, bueno, el fortalecimiento de estos temas a nivel de Estado y en particular este gobierno nos permite hablar de un número importante de iniciativas que permiten fortalecer la reflexión. Solo menciono algunas: la política de desarrollo territorial, que ha fortalecido mucho el eje de género y territorio, la política de género de la gobernación regional, por ejemplo, que también he tenido la posibilidad de participar, el Comité de Género y Movilidad del Ministerio de, de Transporte. Estamos en una súper buena oportunidad. El tema es que esta gran oportunidad no desfavorezca la organización social que está demandando una mejor calidad de vida a través de la vivienda y el pago. Porque esto ocurrió en algún momento. En los años 90 hubo una desmovilización del movimiento de pobladores a partir de la generación de políticas de vivienda, ¿verdad? Y la verdad es que esa época se recuerda con mucho pesar de parte de las organizaciones políticas y sociales, porque no hay mejor compañía, no hay mejor trabajo que el de el fortalecimiento y el desarrollo de la organización social y popular. Y por qué no decirlo en este caso, liderada por las mujeres. Esto tiene no solamente un efecto para mejorar en todas las dimensiones de la vida la calidad de hombres y mujeres, sino que el fortalecer los liderazgos de las mujeres en estos temas permite que se transmitan a otras esferas de la vida. O sea, está la posibilidad de que estas mujeres líderes logren tomar puestos o posicionarse en puestos de elección popular, logren incidir en los municipios, logren incidir en la política, y qué mejor que ellas y sus trayectorias políticas y territoriales para, de alguna forma, lograr dinamizar políticas que muchas veces les cuesta dialogar con los territorios. Entonces, que esta oportunidad no sea finalmente
un parche o una cuestión de que, bueno, está todo tranquilo, sino que al contrario, fortalecer, como dice Carla, el trabajo de las mujeres, o como dice, atribuyó el feminismo territorial, ¿verdad? Que lo único que nos va a traer va a ser cuestiones positivas en la medida que logremos un diálogo que permita de alguna forma plasmarse en términos de infraestructura y que el gobierno de turno logre acogerlo y no reprimirlo. Eso por una parte. Y por la otra quería, a propósito de las políticas públicas, abordar esto que tú decías de la seguridad. Es increíble cómo en los sectores que hay menor infraestructura urbana, ¿verdad? Menor calidad de vida urbana, la inseguridad es un tema súper latente. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una encuesta en las salidas y accesos de la línea 6 del centro de Santiago en el año 2019. Por ejemplo, en el sector sur, poniente de Santiago, para las mujeres el salir del metro era una verdadera aventura. No era lo mismo para las mujeres de los sectores orientes y más acomodados. Para estas mujeres que salían del metro, nos caracterizaban que la salida del metro era casi una boca de lobo, en donde tenían que esperar a sus parejas, parientes o incluso tomar un taxi para llegar a sus casas, independiente de que fuesen 3, 4 o 10 cuadras. Entonces la intermodalidad cambiaba rotundamente en comparación con las mujeres que salían en el sector oriente que podían caminar 10 cuadras plácidamente y que casi que significaba un acto de relajación antes de llegar a su hogar. Entonces cuando cruzamos seguridad, y claro, nosotros las mujeres no es solo el robo en la que estamos expuestas, sino que es un delito de carácter sexual, el espacio sigue siendo preponderante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la seguridad hoy en día se manifiesta a través de las mismas organizaciones políticas a nivel territorial, es súper importante y que finalmente las mejoras de esa infraestructura también vayan de la mano con mejorar la calidad de vida urbana de las mismas mujeres habitantes de esos sectores. Parece que Carla quería complementar una cosita. Sí, ahora sí. No, era solamente agregar una cosa, que creo que también una de las cosas a destacar ha sido el fomento a la formación de las cooperativas, y creo que las cooperativas en ese sentido vienen un poco a reivindicar esta capacidad de más de organización y más integral, que no solamente se reduce a la vivienda, sino que venir a solucionar otros tópicos que han generado la desigualdad y las diferencias también de género que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la organización de cooperativas de trabajo, la de las cooperativas de consumo, ellos son formatos bastante importantes y también muy transformadores. El problema es cómo mira ciertos sectores la capacidad de organizarse y de poder, como comillas, autosustentar algunos aspectos de nuestras vidas, cómo eso a lo mejor puede venir a perjudicar un modelo que ya es hegemónico, y con ello cómo problematizamos el fomento también a la formación de la organización de forma más colectiva y no este tipo de organización más direccional o vertical de la que yo hablaba hace unos minutos, sino que sea una participación más integral y expansiva por parte de las mujeres y de la formación que ellas pueden tener y las posibilidades que significan en sus propias vidas y para sus familias el participar de la organización social. Entonces, en ese sentido, creo que las cooperativas vienen a atender un poco ese problema, porque nosotras en el fondo venimos a mirar el mundo de otra manera, ¿ya? Y con ello también poder tapar estos problemas o venir a subsanar de alguna medida lo que el Estado o lo que la sociedad no nos está entregando, que por un lado lo que decías recién tú, la seguridad, generar estrategias en el fondo como para funcionar en la ciudad y en la vida diaria una vez que tenemos mucho más dificultades o tenemos muchas más cargas que solamente andar por la calle o venir del trabajo a la casa, sino que también, como dices tú, los delitos de índole sexual, la exposición también a nuestros hijos para presentar diferentes situaciones de violencia que ocurren en las ciudades, y el tema del transporte, que es bastante fuerte en algunas regiones también del país, unas más que otras. Nosotros, por ejemplo, en Valparaíso, en la quinta región, hay una crisis de transporte muy grave en donde nuevamente
el transporte público no está a disposición de los horarios en los que nosotras nos movemos y nos exponemos con mayor razón todavía a los peligros que significa circular tarde, de noche, en lugares alejados, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido me quería nombrar también la importancia de que de la cooperativa hoy como una forma y un modelo de transformación quizás a largo plazo, pero una posibilidad también para nosotras que no solamente se hace cargo de la vivienda. Pero solo como remarcar, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carla, porque lo que yo tenía anotado, por una parte, es que siento que el principal, la principal discontinuidad que genera la política habitacional, sobre todo que ha generado en los últimos años, es pensar de manera individual lo que las mujeres hacen de forma colectiva. Y ahí, en el fondo, obstaculiza todo lo que es tanto cotidiano, la lógica de cuidado, de traslado, etcétera, pero también en términos de organización, en el fondo pensar la participación, si uno quisiera realmente pensar la participación con perspectiva de género, tendría que pensar en la forma en que las mujeres hacen las cosas, se relacionan entre ellas y distribuyen el poder. Eh, y eso va hacia otros modelos, como dice Carlos, hacia otra dinámica. Y actualmente eso no queda bien recogido. Pensar también como en las intersecciones, la vivienda es muy vivienda, cuando en realidad la vivienda es el patrimonio, es forma de trabajo, es el lugar donde se realizan una serie de actividades, mismo el barrio. ¿Por qué la escuela tiene que ser solo la escuela? Si en la práctica podríamos resolver ahí una serie de otras cuestiones comunitarias que se dan en lo cotidiano, lo mismo en los centros de salud, etcétera. Entonces, esta carga que llevan muchas mujeres de hacer muchas cosas al mismo tiempo podría ser muy facilitada si pensáramos los espacios de otra forma, pero en la práctica tenemos todo segmentado. Y eso lleva como la carga de integrarlo en las personas que reproducen el cotidiano. Eh, Ahora, yo no soy como tan negativa en general, porque pienso que en los últimos años sí se ha hecho un avance muy importante que es visibilizar el tema. Cuando yo empecé a trabajar como en tema urbano hace 20 años atrás, no, como que el tema de género era como una variable de análisis, pero era como, ya crucémoslo por género, como para saber cómo, cuál es la diferencia, pero no había una real, en el discurso público, digo yo, en lo público, no más allá como en lo académico, en lo público una idea de que había que pensar en género cuando pensábamos en vivienda, barrio y ciudad. Yo pienso que en eso se ha avanzado mucho. El otro día yo estuve conversando en el CERCU metropolitano, y ahí, por ejemplo, tienen una dirección de género y contaban sus avances y pueden parecer pequeños, pero a mí me parecen enormes. Habían diseñado un conjunto de vivienda y la puerta de la casa tenía ojo mágico para que la persona adentro pudiera saber quién era el que estaba golpeando la puerta. Y eso en el caso de una familia en la que existen casos de violencia, etcétera, puede ser muy relevante. O habían pensado las esquinas para que no dieran el 90 grados, sino un poco más amplio y así nadie pudiera esconderse del otro lado y uno pudiera ver de lejos quién estaba. Entonces, parecen cosas pequeñas, son cosas pequeñas, pero en el fondo son como ir como clavando estacas, en avanzar como en un terreno en cómo pensar las cosas, generan un efecto de demostración. Y bueno, también se han generado en el último tiempo los centros de cuidado y un piloto, entiendo, en BioBio. Eh, y es que es lo mismo. Eh, y hay que ver cómo funciona, porque en el fondo una cosa es que lo desarrollemos y otra es que logremos incorporar una perspectiva de género efectiva en su gestión y en la gestión territorial. Eh, pero yo prefiero ser optimista. Elijo el optimismo en esta web. La última está más o menos tarde la hora, así que en la última pregunta les voy a pedir que lo digan así como lo más central, para que podamos conversar con el resto. Y es básicamente qué nos falta saber desde la investigación y los activismos para mejorar las prácticas y las intervenciones en lo urbano habitación. O sea, ¿qué es lo que nos falta saber? ¿Qué es lo que nos falta hacer? Yo creo que debería partir Carla, porque es la única que está desde los activismos. Ah, no, ¿verdad? Perdón, Patricia también lo está. Todas, no, yo no me siento del activismo. Acá con la Pero Pati nos ella tiene como conocemos. completamente como la camiseta de las cooperativas. Entonces, partamos por ella que nunca partió y después la Patricia. Mira, yo creo que lo que nos falta, y
y más bien es algo mucho más general, más allá de la temática de las cooperativas, de las organizaciones de mujeres, creo que es la articulación más generalizada de parte del movimiento social. Creo que obviamente es una producción, un resultado también de todos los fenómenos habidos y por haber de los últimos años, luego de esta posibilidad que vimos masiva de organizarnos, de cambiar las cosas y esta desmovilización que se está volviendo a dar. eh, Creo que de alguna manera viene a segmentar las luchas y es bien difícil cambiar las cosas, pues, o sea, en ese sentido, a nivel macro hablo. Pero por otro lado, también es importante mencionar que lo que nos falta también es lo que nos sobra, o sea, las mujeres en este sentido estamos con la camiseta superpuesta para transformar las cosas y creo que hemos reconocido que somos hablo de feminismo en verdad, somos un movimiento social capaz de articular, capaces de manifestar en masa y creo que en ese sentido hay que hacer un llamado ahí como para posicionar bien en la temática de la vivienda y la lucha también de lo que significa nuevos modelos y nuevos modos de vivir y habitar las ciudades y todos los espacios en los que estamos. O sea, por eso hacía yo llamado delante, así como la relación vivienda, organización, comunidad, barrio, es fundamental también como para poder expandir y poder fomentar las ideas que también nosotras como mujeres hemos podido reconocer en el feminismo. De alguna manera concientizar a la sociedad, no alejarse y no ver como desde con esta mirada un poco estereotipadora que el feminismo y la organización de mujeres. Entonces, eso nos falta, por ejemplo, yo lo hablo desde las mujeres, no más allá de la temática y la crisis habitacional o las desventajas que presentamos socialmente para acceder a la vivienda. Eso nos falta. Estoy súper de acuerdo con Carla. Solo voy a poner otro elemento, que es lo que a mí particularmente me tiene enfocada en el marco de mi investigación postdoctoral, que tiene que ver con comprender las dinámicas internas del hombre. Es que el liderazgo, la autonomía económica, el tipo de empleo incluso permiten actualmente a las mujeres al interior de sus hogares en tipos de familias muy distintas, liderar, tomar decisiones, por ejemplo, relacionadas a la distribución de trabajo doméstico, o no, o se reproduce tal cual, o la violencia se reproduce tal cual al interior del hogar, o la dinámica o el efecto del movimiento feminista incluso ha logrado permear las dinámicas internas del hogar, que ocurre en sectores de escasos recursos, que ocurre en sectores rurales, que también es mi tema, eh, resulta ser un misterio actualmente. Entonces, ¿cómo la vivienda responde a un problema estructural? Pero ¿qué pasa si es que en esa vivienda se reproduce o no los males, entre comillas, de una población o de una comunidad con alta desigualdad de género? ¿O estamos cambiando al interior del hogar? ¿O las mujeres sí están logrando tomar decisiones trascendentales para su vida y para la vida de sus hijos e hijas? Eso creo que es interesante de investigar y para aportar también a la discusión a nivel más macro sobre la vivienda y el barrio. Sí, bueno, comparto mucho lo que mencionan las chicas. Yo lo que, bueno, también para contribuir un poco en esto, yo creo que la única activista que no es la Carla, yo de hecho con la Pati nos conocemos de la Red de Mujeres por la Ciudad, nos conocemos del trabajo entre Vértice Urbano y Ciudad Feminista, o sea, yo creo que ahí, y quiero mencionarlo, no como solo para hacer la broma, sino como porque creo que ahí hay algo que sí también nos falta y que tiene que ver con que cada una de nosotras, y yo creo que quizás también tiene que ver con el hecho de que somos mujeres y nos organizamos de este tipo de manera, somos varias versiones de nosotras. Y creo que muchas veces nos segmentamos para poder dar discusiones, o sea, bueno, si eres académica, si estás en la política pública, en la parte profesional, en el activismo, y yo creo que la gran mayoría de nosotras somos todo eso, y estamos involucradas en todo eso, y yo me imagino que Carla pelea por la vivienda con perspectiva de género
en su organización, pero también en la universidad y también lo hace en su lugar de trabajo. Y la Patti también lo hace, digamos, cuando está haciendo su postdoctorado y está investigando este tipo de temas que después los pone a disposición de las organizaciones comunitarias. Y creo que esa interlocución que existe entre estos mundos a mí me parece que es súper necesaria. He tenido el privilegio, creo que, de habitar estos tres espacios al mismo tiempo. O sea, ahora estoy metida full en el tema de políticas públicas, mientras sigo haciendo mi doctorado y estoy en una organización activista feminista por los derechos de las mujeres en la ciudad. Y es muy enriquecedor como poder ver estas tres aristas de cómo se van uniendo y cómo son súper necesarias las tres. Y que muchas veces uno se relaciona con el otro como, es que mira, no es que los académicos no cachan nada de cómo se diseña política pública. Y después los académicos como, no, es que esto puro hacen aquí, pura burocracia, y no le dan vuelta al asunto. Y cuando uno es activista es que no, es que esto está en la lata. Y creo que es al revés, creo que hay que encontrar el aporte, la contribución que hace cada uno de estos mundos y poder encontrar la solución en conjunto de cada uno de los problemas que habíamos estado conversando. O sea, la academia es fundamental cuando se diseña política pública. El activismo es fundamental para que la política pública se mueva. Y la política pública es fundamental para que los cambios se cristalicen y no dependan exclusivamente de la voluntad o la capacidad coyuntural que tenemos de actuar. Y yo creo que nos falta saber, yo creo que más que nos falta saber, yo creo que es construir un poco más de esa comunicación, ese vínculo, porque feministas habemos en los tres mundos. Y gente que quiere hacer transformaciones radicales está en los tres mundos. Y yo creo que ahí este diálogo, que estoy de acuerdo, que falta del fortalecimiento de la organización social, que por supuesto faltan ámbitos de discusión en la investigación nunca acaba, digamos, diría yo. Y creo que falta esa unión, porque creo que eso podría hacer avanzar mucho más cada una de las transformaciones que estamos proponiendo. Creo que a veces perdemos mucho tiempo en la discusión, y porque bueno, cada uno está tratando también obviamente de sobrevivir en su propio espacio. Pero, o sea, yo por lo menos me fascina la cuestión de las tres patas, ¿no? Como porque hoy a mí me toca trabajar en la política pública y ha sido súper, súper interesante cómo la política pública se alimenta constantemente de las discusiones que están pasando por fuera, y cuando no lo hace, bueno, terminamos en cuestiones como el estallido social o como malestares que no se van a resolver. Y ahí yo también creo que hay que hacer una invitación, como a nuestras propias versiones, como cuando estamos en el activismo y la investigación, de echarle una mirada también a esa técnica, porque la política pública no es solo discusión, hay técnica ahí que hay que aprender, de que cómo se desarrollan los programas públicos, la visión que hay que tener. Creo que hay un desafío súper grande que a mí por lo menos me ha tocado como frustrarme con mi propia otra versión, que es que a veces uno quiere como poder atender toda la diversidad que existe en la población y cada uno de los problemas, y porque uno sabe que al final cada persona es una persona distinta, una familia distinta, una realidad distinta, pero la política pública tiene unas dimensiones espeluznantes. O sea, tú cambias una coma y ¡pah!, te meten 5.000 personas más en el registro social de hogares, que significan no sé cuánto. Como son unas dimensiones como medias como inabarcables, y que a mí me encantaría que pudiéramos más, o sea, meternos cada vez más en eso desde los otros mundos, para poder saber qué es lo que hay que exigir, qué es lo que tenemos que, dónde tenemos que meter esa cuña y cuál es esa coma que hay que mover para que se hagan esas transformaciones. Yo diría que por ahí, o sea, y eso es no digo que, insisto, creo que comparto completamente lo que decían mis compañeras, y agregaría, digamos, esa cuestión. Carla tiene levantada la mano, te doy muy brevemente la palabra para poder abrir Sí, súper cortito. Uno, bueno, sumamente de acuerdo, importante el diálogo en tanto del mundo académico con también la organización social y las dirigencias políticas y sociales,
justamente en este momento estoy en una mesa acá de la Universidad de Playa Ancha, donde el Observatorio de Participación Social y Territorio involucra mucho las dirigencias sociales y eso es sumamente importante porque es una visión mucho más aterrizada a veces de lo que a veces la academia alcanza a apreciar. Y creo que también ha sido importante recepcionar el trabajo de la academia para las organizaciones sociales porque generalmente el trabajo que se da entre ambos mundos apuntan finalmente a lo mismo, a transformar la sociedad, a indicarnos de algún modo también cómo dirigir un poco nuestra participación y nuestros liderazgos. Creo que el fomento a la autoformación es sumamente importante y es algo que ha sido olvidado. Creo que hay instancias para formarse y ha sido culturalmente un poco complicado. Entonces, una vez que no se rompan estas estructuras en donde los estereotipos y los roles de género nos permiten poco y nada muchas veces formarnos, estudiar, etcétera, vamos a estar igual siempre al debe con esa brecha, pero creo que no es imposible. Eso. Gracias, Carla. Abro pregunta. Tengo acá una pregunta anónima del público, pero voy a privilegiar preguntas eh, identificadas. No sé si alguien quiere partir o comentarios también, reflexiones, lo que sea. Voy a resumir la pregunta. Una era respecto de cuán cristalizados están estos avances en género en materia urbana y habitacional de cara a un posible cambio de gobierno. La segunda era cómo podríamos ver estos mismos temas que hemos estado conversando, pero en su particularidad rural. Eh, la tercera era respecto de la política de arriendo, que acá ha sido descrita como algo positivo y favorable, y que era vista de manera mucho más crítica por la persona que realizó la pregunta. Y la última era respecto de cómo pensar como los espacios, espacios como colectivos, más, como por decirlo así, fugaces y de tránsito quizás, mucho más allá de lo que es la vivienda y el barrio, porque a veces se cruzan en otros espacios comunitarios, en el transporte, en las escuelas, etcétera, y eso, iba como más o menos por ahí. Ya. Lo primero, me voy a excusar de la pregunta sobre las zonas rurales. Lo único que conozco de las zonas rurales es que tengo San Felipe y mi papá vive. Como que no. Entonces, como somos feministas, también respetamos a quienes sí efectivamente han analizado y investigado sobre el tema, así que me voy a excusar porque no te voy a poder contestar. No es mi área de expertise y por lo tanto no tengo respuesta al respecto, pero sí sé que aquí hay una experta que seguro te va a cautivar con su respuesta. Sobre el tema de la cristalización de los avances, pensando en un próximo gobierno, primero, yo creo que un próximo gobierno está en disputa, eh, y hay una disputa bien abierta. Yo soy una convencida de que la política es una disputa constante. Aquí ninguna pelea está dada ni ganada hasta que se da. Y yo creo que primero la mejor campaña es hacer una buena gestión. Y creo que en eso estamos tratando de poder cerrar el gobierno con los mayores avances y las mayores cristalizaciones, por decir así, posibles. O sea, yo creo que la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad, un nuevo Ministerio del Interior, como una nueva figura, digamos, que va a tener. O sea, hay un montón de cuestiones que se están resolviendo, el pago de la deuda histórica, que de hecho son en su mayoría profesoras las que lo están esperando, y yo creo que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidado es un desafío de aprobar este año, pero creo que si eso se aprueba, o sea, no es solo que lo creo, es un proyecto de ley que establece obligaciones al Estado, que viene con un informe financiero que implica tener que cubrir a 75.000 familias que hoy tienen a personas con dependencia severa, entiéndase como postradas o con problemas y con requerimientos de cuidado, y que va a tener que cubrirlos con visitas domiciliarias. O sea, no va a ser una decisión del próximo gobierno. Aquí obviamente siempre hay una discusión sobre el tema presupuestario, etcétera, que ustedes no se imaginan la discusión que hay antes de que el proyecto de ley se diga que hay un proyecto de ley, la discusión previa. Y en ese sentido yo creo que va a haber harto que defender también.
¿no? O sea, y por eso creo que es la política una disputa constante. Si no ganamos el gobierno, nos va a tocar defender aquello que se avanzó en este gobierno. O sea, también es, así como es una disputa constante, siempre hay que defender lo avanzado. Nada está cristalizado realmente en la política. Y bueno, y Simón de Beauvoir decía de que cuando de hecho empiezan los momentos de mayor regresión, las crisis, lo primero que está en juego, digamos, son los derechos de las mujeres. Yo creo que lo estamos viendo en nuestro país vecino, lo estamos viendo, digamos, a nivel global, cómo avanza la ultraderecha y gran parte de su política identitaria, de hecho, es irse en contra de los derechos de las mujeres, como una forma de mostrar su capacidad de poder. Y yo creo que hoy en día hay que defender eso, hay que avanzar lo más posible y luego hay que seguir defendiendo. O sea, yo creo que esto es una cosa que no se termina. Pero en todo caso, creo que sí hay harto de eso. Yo creo que el plan de emergencia habitacional y que de hecho va a haber una nueva versión, digamos. También creo que hay harto de aquello. Creo que la política, o sea, no la política, pero el programa de centros comunitarios de cuidado, si bien hoy Alejandra decía que conoció el piloto de Bio Bio, o sea, ahora ya hay como entre 14 y 15 ya construidos, hay varios funcionando hace más de un año, y la gente los defiende. Y yo creo que esa es la mayor capacidad de cristalización de una política, cuando ya es imposible, o sea, yo me acuerdo el año pasado para la ley de presupuesto que la derecha quiso rechazar el Chile Crece Contigo. Y no fue así el gobierno diciendo, oye, ¿cuántos votos tenemos? O sea, la gente encontraba impresentable que se dejara de proteger a los niños. Y eso yo creo que es el mayor éxito de una política. Cuando la gente lo defiende y ya en verdad no hay fuerza política capaz de hacerlo retroceder. Y por eso creo que siempre hay que seguir defendiéndolo, siempre hay que seguir en el activismo y en la organización social. Y en relación a lo de la visión colectiva, yo estoy, bueno, en eso estoy súper de acuerdo, y yo diría que esto es un desafío. Yo creo que este gobierno lamentablemente me parece que no logró avanzar tanto en el fortalecimiento comunitario. A mí me hubiese encantado mucho más, creo que hay un montón de discusiones que podemos dar del por qué no se logra, y creo que a veces, bueno, no sé, yo creo que depende un poco de la posición que tenga cada uno, pero yo no creo que sea algo indeseable como que las comunidades resuelvan algunos problemas que tiene la comunidad. Yo creo que la dependencia como de estatista que tenemos en Chile igual tiende a anular la fuerza comunitaria. Y yo creo que el Estado debiese fortalecer esa capacidad comunitaria, hacerla más sostenible, que no sea tan precaria como existe en Chile. O sea, hay un montón de países en donde las organizaciones vecinales, las organizaciones comunitarias y barriales sostienen gran parte, pero lo sostienen con recursos que pone el Estado, infraestructura que pone el Estado. Entonces, como que creo que puede ser un soporte y no simplemente como una relación directa, digamos, Estado-persona, sino también Estado-comunidades. Y lo último, en relación a la política de arriendo, bueno, el plan de emergencia habitacional contempla parte de programas que son subsidio de arriendo. Podemos tener una diferencia descomunal sobre la forma en que funcionan o no. Entiendo perfectamente que puedas dudar sobre los intereses del ministerio, así como yo dudo de los intereses que tienen las inmobiliarias sobre la recaudación de fondos en función de las políticas mismas del Estado, pero creo que está claro que hablaba de el subsidio de arriendo, y yo soy una convencida de que el arriendo es una mejor política que una política en propiedad. Carla y después Patricia. La Patricia y después la Carla. Ya. Yo voy a responder un poco desordenado, pero tratando de acoger todo lo que se mencionó y agradeciendo también las intervenciones, pienso en esta idea de la protección social en clave comunitaria. Y claro, muy de acuerdo con lo que dice Valentina. Yo he conocido la experiencia de Argentina, que por ejemplo en barrios populares se han establecido cooperativas de cuidado. Y yo, escuchando esta experiencia, decía, bueno, pero la cooperativa de cuidado de repente le sobrecarga el trabajo a las mismas mujeres que cuidan en su hogar y más encima en el espacio de la cooperativa. Y me decían, no, es que igual eso resulta ser un reconocimiento de un trabajo público y al mismo tiempo recibe subvención del Estado. Ah, dije, entonces aquí hay un diálogo de cooperación entre los gobiernos, entendiendo que hay una necesidad clave, pero también asumiendo que eso no es una tarea gratuita que se debe estar entregando de parte de las mujeres pobladoras.
Entonces, hay una interfaz que pudiese ser a través de la cooperativa, eh, aumentada, fortalecida, para aliviar la atención sobre algunas dinámicas sociales que hoy día carecen de atención pública. Ahora, si tú ves el caso en Chile, los sectores más vulnerables, o sea, las familias pagan 2.000 pesos a la vecina por 2 horas de cuidado y bueno, y además de pensar en que es peligroso, o sea, se empiezan a armar redes con poco reconocimiento porque no pasan por el filtro de la cooperativa, ¿verdad? Que disminuyen los derechos de los niños y aumenta la vulnerabilidad de las familias, pero es una necesidad, o sea, ¿cómo intermediamos? Yo creo que la figura de la cooperativa pudiese ser fundamental para eh, aunar fuerzas para estos problemas. Por otro lado, lo que decía una de las de integrantes del público sobre el avance de la ultraderecha, o sea, tenemos certeza de que lo primero en caer en los gobiernos de derecha va a ser las políticas de género. Ahora, yo reconozco el esfuerzo y valoro que este esfuerzo se haya materializado en infraestructuras de cuidado. O sea, no van a poder demoler. Como le pasó a Desbordes, por ejemplo, que toda la infraestructura de cuidado que generó la ex alcaldesa Iracema Hasler, si bien echó a toda la gente que estaba encargada de estos espacios de cuidado, tuvo que reintegrarlas porque no tenían tampoco la posibilidad de dejar el espacio en blanco, a costa de las dificultades que pudiesen asumir las comunidades si no contaban con esos espacios que ya estaban en diálogo y estaban concebidos como espacios positivos para vivir. Entonces, pese a que se puede caer los presupuestos, al menos esto va a quedar en pie y es más fácil de defender. Y sobre lo de la ruralidad, bueno, yo en este momento estoy trabajando en sectores rurales y la verdad que hay un problema súper importante sobre el despoblamiento de los sectores rurales, sobre quienes se están manteniendo, digo, los que han habitado durante muchos años en los sectores rurales, de familias rurales, que son principalmente de clase trabajadora, no estas personas que ahora van a los sectores rurales a vivir a propósito de la ampliación de la venta de parcelaciones o personas que buscan una mejor calidad de vida. Esta población que requiere una respuesta habitacional, la principal dificultad es que se arman villas y las villas, a propósito de la poca infraestructura de seguridad, alguna poca infraestructura física en general, algunas villas actualmente están presentando dificultades, por ejemplo, como el narcotráfico. O sea, cuestiones que uno pensaría que está pasando en las poblaciones urbanas, se trasladan a las poblaciones o villas rurales. ¿Ya? Y esa es una primera dificultad que está teniendo hoy día la política de vivienda en estos sectores. Otro elemento interesante de esto, y que lo vi, y que tuve la oportunidad de entrevistar a muchas mujeres que tienen una vivienda entregada por el Estado, y que las mujeres, a través de sus conocimientos tradicionales, logran tener sus pequeñas huertas, generar asociatividad a propósito del intercambio de alimentos, etcétera, etcétera. Las mujeres que tienen una vivienda entregada por el Estado, si es que no tuviesen acceso a una acción de agua, no pueden tener huertas, no pueden cultivar, no pueden desarrollar conocimientos ancestrales. Y eso también es otra limitación. O sea, simplemente van a tener, si es que no están expuestas a corte, agua para el consumo humano, que está prohibida para agua de río. Entonces, esa es otra dificultad que yo vi que enfrentaban las mujeres más populares de los sectores urbanos. Es un tema súper interesante y que si ustedes están desarrollando investigación, o sea, quedémonos en contacto porque parece una zona olvidada. Incluso uno piensa que retrocede en el tiempo viajando a los sectores rurales y en términos de roles de género tradicionales, ahí están hipercristalizados. O sea, todavía el movimiento feminista, las discusiones que estamos dando actualmente, no viajan, no se trasladan a esos sectores, así que es súper importante observarlo desde esta perspectiva. ¿Carla? Ya, voy a empezar por lo último que mencionaba la compañera. Es cierto, sí, hay un alejamiento, creo que también el tema territorial y la comunicación que se genera en diferentes espacios todavía no es suficiente como para ejercer los cambios necesarios
Y yo como que más que nada haría esa apreciación, pero sí valoraría también esa capacidad organizativa que han tenido las mujeres también en los espacios rurales. Creo que también hay un fuerte ahí movimiento de parte de las mujeres que trabajan la agricultura. Hacia el sur de Chile existen muchos modelos asociativos y hay mucho fomento por parte, creo que tengo entendido las programáticas del INDAP, en alguna medida vienen a fomentar ahí ese, esa necesidad de organización y ese apoyo quizás estatal que se requiere para organizarse. Pero también coincido con lo que decía Valentina, Valentina era tu nombre, sí, sobre todavía esta como poca comunicación que existe por parte del Estado con la organización social. Entonces también hay que cambiar un poco el lenguaje y el discurso cuando hablamos de nuevos derechos y avances para mujeres y en materia de género, porque estos han sido potenciados y levantados por las organizaciones sociales. No creo que sea un mérito de una programática de gobierno, creo que eso trasciende y por lo tanto ahí está la fuerza y la necesidad de defender la posibilidad de retroceso o esta batalla que podamos entablar con la ultraderecha de llegar un gobierno de ultraderecha en el próximo periodo. Creo que ahí se va a volver fundamental aunar fuerzas. Creo que ahí se va a volver fundamental volver a conversar de lo que es incómodo para nuestra sociedad, por ejemplo, temáticas que tienen que ver principalmente con nuestra autonomía corporal, con nuestra capacidad de decisión. Creo que también el mensaje que están entregando los medios de comunicación de alguna manera vienen a favorecer la presencia de la ultraderecha cuando se habla de como esta catástrofe de la baja en la natalidad o que las mujeres estamos decidiendo no ser madres. Y eso también se me había quedado en el tintero que una de las cosas y los aspectos que tampoco se han tomado tanto en cuenta por parte de las políticas públicas en materia de vivienda, porque las políticas públicas están pensadas para sostener familias tradicionales y por ende no hay tampoco un auge o una posibilidad para las mujeres que deciden no ser madre o que a lo mejor son cuidadoras o de, necesariamente no están casadas o no viven en pareja. Entonces también las políticas públicas no vienen ahí a satisfacer la necesidad a largo plazo de tener una vivienda por parte de una mujer independiente que trabaja, etcétera, pero que tampoco cuenta con las condiciones para que la banca la apoye en la obtención de una vivienda. Así que yo creo que también ahí es algo a discutir en algún momento. Eh, Respecto a la otra pregunta era, si me ayudas, por favor, porque hablaron de lo de ruralidad y el avance de la ultraderecha, y la segunda pregunta no me acuerdo bien qué es lo que me menciona. sobre el subsidio de Si arriendo, me lo puedes repetir. eh, ¿Aló? los espacios colectivos. Ah, sí. En que conocíamos otras experiencias, por ejemplo, de política o programas que favorecieran. Sí, mira, el año pasado participé en varias instancias porque hay mucho trabajo en el mundo académico y en el mundo de las organizaciones sociales en torno a las cooperativas. Y sí, he conocido tanto experiencias, por ejemplo, en Argentina de recuperación de fábricas y de donde el mundo obrero viene en el fondo a sostener modelos de vida que se habían mantenido en el tiempo y fábricas que caen en la quiebra y sostienen después los proyectos. Creo que eso es súper positivo, poder incentivar la sociedad y en las comunidades y en la sociedad en general, de que nosotros tenemos la capacidad de organizarnos y levantarnos. Solamente esto, como decía la compañera, esta mirada como estatal, en donde el Estado solamente provee, sino que las comunidades también son capaces de sostener y autosatisfacer sus necesidades, porque obviamente las particularidades de cada una de las organizaciones, de sus barrios y sus espacios, es mucho más posible dar soluciones. Creo que es importante también, por ejemplo, reivindicar lo que respecta a las organizaciones de corte medioambiental que trabajan los espacios públicos, limpiando sus barrios, hermoseando los espacios públicos y de todo. Entonces, yo también soy de la mirada en que, así como nosotros exigimos al Estado, también somos capaces de organizarnos y poder proveer lo que nos ha hecho falta. Creo que históricamente todo se mueve en torno a procesos, entonces no va a venir ningún gobierno salvador todavía a solucionar las necesidades que históricamente
fuerte hemos tenido y hemos cargado, por ejemplo, las mujeres que ejercen cuidado, las mujeres en torno a la violencia. Por eso también antes mencionaba que cuando nos organizamos somos nosotras mismas quienes generamos estrategias y sabemos las herramientas que podemos depositar para la ayuda mutua. Entonces, es importante también ahí sostener un debate en torno a la posibilidad de generar más cooperativas, potenciar la organización y la dirigencia social. Sé que hay programas de formación, pero creo que todavía no se ha acercado lo suficiente la información como para que la gente tome estas oportunidades. He participado en innumerables diplomados y formaciones del gobierno de diferentes ministerios y todavía asiste poca gente. Entonces, no sé si todavía hay un problema ahí comunicacional o tiene que ver un poco con lo que mencionaba en una de las primeras intervenciones, la imposibilidad de las mujeres de sus tiempos, de los tiempos y la priorización también de su participación social y liderazgo. Creo que por ahí esa es la desventaja todavía para darle mayor protagonismo a la organización social. Yo me voy a referir brevemente a vos y voy a cerrar sin la pregunta anónima porque ya estamos en la hora. Respecto de la política de arriendo, nosotros estamos actualmente en una situación en términos de la forma en la que en la que, en la que gestionamos el suelo en nuestras ciudades, en la que gestionamos la vivienda en las ciudades y en relación al nivel de déficit habitacional que tenemos y de demanda social, que más allá del déficit, en el fondo es la gente que está teniendo que vivir en malas condiciones o sacrificar demasiada parte de su ingreso del hogar para poder acceder a vivienda y por lo tanto descubrir otras necesidades igualmente importantes en las que no podemos no tener una política de arriendo. En el fondo, esto no tiene que ver con si queremos o no tener una política de vivienda en propiedad. Podemos tenerla en paralelo, pero para poder atender al nivel de requerimientos habitacionales que tenemos hoy día, en el marco de las condiciones que tenemos, necesitamos impulsar una política de arriendo. El subsidio de arriendo tiene un montón de limitaciones. Eh, Esto está bastante estudiado en términos como de por qué no está funcionando como quisiéramos. Y hay cuestiones que tienen que ver principalmente con la intermediación y la gestión habitacional. Y hay otras partes que tienen que ver directamente con los valores, y con el tema de que tengo un término, de que al final del día está pensando en una familia que está rentando para comprar, cuando hoy día tenemos muchas familias entendidas más en el sentido más amplio posible, familias que están arrendando para arrendar. Como no necesariamente teniendo en mente que en algún momento van a ser propietarios de algo. Eh, Dicho eso, yo conozco perfectamente Alcanzable desde la directora ejecutiva hasta la trabajadora social que asigna los subsidios. Y ellos han logrado eso porque están enfocándose en un público súper específico que son las personas mayores. Y a las personas mayores, primero van a tener departamentos de un dormitorio porque son personas mayores que muchas veces son solos. Entonces alcanza en términos del presupuesto del subsidio y lo otro es que en ellos no se acaba. Efectivamente, una persona mayor puede tener indefinidamente el subsidio. Entonces, eso ha hecho que parte importante de los problemas que el instrumento tiene en este grupo en particular no se manifiesten. Y de todas maneras, los estudios que a mí, yo no lo he estudiado directamente, pero me han tocado leer varias tesis sobre este tema, y en general efectivamente tiene un porcentaje bajo de lo que pueden cobrar el subsidio, pero este porcentaje bajo es en torno al 55-60%. O sea, este subsidio existe y se aplica. Como quisiéramos, no, porque no es el 100%, quisiéramos que estuviera en el 90%, que en el fondo los que lo tienen y que por lo tanto lo quieren usar y no lo pueden usar sean los menos. En este caso es 40-45%, que es más de lo aceptable, pero en la práctica está ocurriendo el subsidio de arriendo. Yo creo que tenemos que avanzar hacia que ocurra más. De hecho, esta fundación tiene igual como todo este tema, bueno, el Estado ha hecho en el último tiempo edificios completos para arriendos de vivienda. Hay un caso de funcionamiento en San Pedro de la Paz, si no me equivoco, eh, pero hay que probar fórmulas que permitan avanzar hacia el arriendo. O sea, lo que tenemos no es lo óptimo, no es lo óptimo, pero es un camino que necesitamos seguir transitando. Y respecto de la posibilidad de un cambio de gobierno, yo
viendo lo que ha pasado en Estados Unidos y la pérdida de derechos de las mujeres en esa sociedad, yo creo que efectivamente las mujeres están siempre como en riesgo de perderlo todo. Hay derechos en los que se nota más, porque necesitamos en el fondo mucho más soporte para poder ejercerlo, como los derechos reproductivos. Pero en el caso de lo que estamos viendo nosotros, si uno va a cualquier barrio, villa, población, uno se va a dar cuenta que la sostienen las mujeres. Y eso va a ser así con o sin apoyo del Estado. Sin apoyo del Estado va a ser más difícil. Y en el fondo va a haber más desgaste, más precariedad, más dificultades, pero van a seguir siendo las mujeres, porque incluso en la dictadura eran las mujeres. Entonces, como que en el caso territorial tiene que ver con, bueno, cuánto nos van a dar espalda para poder además hacer todas las cosas que queremos hacer. Pero el territorio siempre va a tener esa impronta femenina. Iba a dejar de hablar y no, yo tengo que cerrar. Siendo ya las 11:08 de la mañana y habiéndonos pasado 8 minutitos porque partimos un poco tarde, yo les agradezco a las tres más yo panelistas que hayan venido. Ha sido una conversación, yo creo que eso era para todos, como digo, apoyándome en distintas aristas de este tema. Muchas gracias a Javier Ruiz Tagle por haber organizado este evento pseudo académico, porque es académico, ya lo aclaró la Valentina. Y por además por estar sosteniendo la Semana de la Vivienda, que ha sido un espacio súper enriquecedor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto haber compartido el panel con ustedes. Carla, no te vayas, Carla. No te vayas, Carla. Saca unas cosas. Perfecto. Se va a hacer Me disculpo por las miles de intervenciones de